Buenas tardes, ya estamos otra vez aquí de nuevo en las conversaciones en Getafe News. Hoy no está con nosotros Eloy Galván, que le tenemos de viaje en Bélgica, pero sí me acompañan para charlar sobre diversos asuntos de actualidad. Sandra Escudero, buenas tardes. Hola, José Luis, buenas. Jesús Prieto, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, y hoy queremos abrir, digamos, la tarde hablando de las elecciones legislativas que ayer, bueno, en Argentina tuvieron un resultado, no sé si previsible o no, o contra todo pronóstico o no, pero bueno, pues Javier Milei, el gobierno de Milei, sale reforzado después de lo que parecía en unas elecciones anteriores que se celebraron en la provincia de Buenos Aires, que empezaba a haber un cambio político, pero ayer fue todo lo contrario y el gobierno de Javier Milei salió reforzado. Sale reforzado en un contexto diferente, entre esas diferencias entre las elecciones, en ese impasse entre unas elecciones y otras, hay un fenómeno muy importante que es ese acuerdo que llega con Donald Trump, a partir del cual se le van a ayudar con 40.000 millones al gobierno de Argentina, y hay que decir que Donald Trump ha participado casi directamente en estas elecciones porque dijo que esos 40.000 millones estaban condicionados a que Javier Milei ganara estas elecciones legislativas. Así que os cedo la palabra. Eso parece ser que no es muy legal lo que ha hecho Trump en el concierto internacional. En cualquier otra parte lo criticaríamos y consideraríamos intolerable en cualquier sentido político. Pero Trump está imponiendo una nueva política que es muy vieja, que es el autoritarismo, es el colonialismo, o cierta forma de neocolonialismo. Y tú decías bien, las encuestas iniciales no daban este resultado. De la forma que se ha producido, menos. Ha habido factores que han influido, tú lo has dicho uno, muy importante, que es el acuerdo de financiación de la deuda externa, porque el Fondo Monetario ya no lo daba, no ponía ese dinero. Era un acuerdo con Estados Unidos, algo singular, no lo había hecho Estados Unidos esto hace mucho tiempo con ningún país, era algo también singular. Y ha habido un vuelco importante. Y sobre todo, ese vuelco donde más se ha notado es la provincia de Buenos Aires. La gran provincia que vive, el 40% de los argentinos viven en el Gran Buenos Aires, lo cual es un disparate importante. Dicho de paso, es un disparate de país que viva en el 40% ahí, con la riqueza que hay a lo largo de todo el país, es un disparate importante. Y ha ganado. El porcentaje de votación, esto es importante, ha sido el más pequeño desde que se acabó la dictadura en Argentina. O sea, lo cual quiere decir que el votante del peronismo o de Unión Cívica Radical, pero todo el peronismo, que es el más potente, se quedaron en casa. Ahí ya viene la interpretación. Hay quien dice que eso fue por miedo a que si no ganaba Milei podía haber una debacle económica con la deuda, con los intereses, con la moneda. Hay versiones ya. O también, a lo mejor, también hay cansancio del peronismo y de la corrupción del peronismo y de que el peronismo no ha sido capaz de sacar a Argentina de las diversas, a ver, iba a decir mierdas, porquerías que tiene. A lo mejor eso hay que analizarlo un poquito más en profundidad y llevar. Ahí queda. ¿Esto vamos a verlo en más sitios? Es una pregunta. Esto yo creo va a alimentar otros movimientos de la extrema derecha en Sudamérica que ya estaban pronunciándose, ya estaban casi ahí al lado, que vienen por delante, pero también en otros sitios. De vez en cuando Europa nos da alguna sorpresa, por ejemplo, la encuesta ayer en Holanda. Era un cierto alivio que socialdemócratas y verdes casi igualaban a los extrema derecha, que hacía tiempo que no. De vez en cuando se dan, o la otra de Suecia, que parece ser que puede haber un cambio de los socialdemócratas en el gobierno. De vez en cuando hay alguna alegría frente a unas noticias que generalmente son insanas. Sí, yo creo que las elecciones de ayer en Argentina son un dato muy interesante a seguir, sobre todo para nosotros, para los españoles, porque por lazos históricos, familiares, España y Argentina, bueno, con toda Iberoamérica, con toda América, con la América hispana, tenemos muchos vínculos y sobre todo, lo que es más importante, muchos intereses económicos de muchas empresas españolas muy potentes, pues que tenemos que cuidar, que tenemos que mantener y que tenemos que, vamos, con Argentina y con toda América Latina, España tiene que seguir teniendo o debería tener
el papel preferencia de socio preferente que siempre ha tenido frente a la Unión Europea y que quizás en los últimos años no lo está ejerciendo por diferentes factores, no lo está ejerciendo con tanto liderazgo como lo estaba ejerciendo en años anteriores. Dicho lo cual, pues sí que parece, ¿no?, que ha sido una sorpresa, por lo menos la victoria tan contundente que ha tenido Javier Milei, sobre todo en tan corto espacio de tiempo, porque las últimas elecciones, las que eran para los alcaldes, como aquí diríamos, las municipales nuestras, fueron hace 45 días y el resultado no fue, aunque sí que ganó Milei, pero no, o la parte de Milei, no fue tan amplia como la que es ahora. Porque ha ganado, como bien decía Jesús, en la sorprendente región de Buenos Aires, feudo histórico del kirchnerismo, del kirchnerismo, voy a decir, del peronismo, pero también en Mendoza, en Córdoba, es decir, es que ha ganado, de las 24 provincias, ha ganado ampliamente en 15. Luego habría que ver, ¿esto es fruto de la política que en 2 años lleva haciendo Javier Milei en eso? ¿Ha dado tiempo que los ciudadanos perciban cierto alivio en la reducción de la inflación, en alguna pequeña mejora de que antes estaban tan absolutamente en la miseria y ahora a lo mejor hay un poquito menos? No lo sé. O la gente ha votado Javier Milei, o ha votado en contra del peronismo porque no quiere que vuelva el peronismo porque terminaron hartos del peronismo, o no hay nadie en contra porque, claro, cuando la otra parte está en declive y está en descomposición o en busca de un nuevo liderazgo y rearmándose, realmente tampoco hay como nadie enfrente. Entonces yo creo que todas esas circunstancias, por supuesto lo de Donald Trump es un factor clave y esencial, pero yo creo que la suma del resto de las circunstancias también ha sido lo que han dado un poco en la victoria más holgada de Javier Milei, desde mi punto de vista. Yo creo que en lo que decías de las políticas de Milei, es evidente que el proceso, digamos que es un proceso y nos lleva suficientemente tiempo como para que se le juzgue, digamos, o para que se pueda valorar un poco más en detenimiento. Sí es cierto que sí que hay datos que están encima de la mesa. En esas elecciones famosas de Buenos Aires que estábamos hablando hace unos días, saltó una noticia de corrupción y eso sí que le pudo penalizar bastante. Esa corrupción relacionada con su hermana, con su entorno más cercano, sí que fue un factor, yo creo, decisivo ante aquellas elecciones. Es decir, es evidente, y creo que la propia elección de Milei, el hartazgo que tiene la población argentina con todos sus dirigentes, da igual del color que sean y quiénes sean, porque han ido pasando uno tras otro y en todos los casos ha habido corrupción. Y ese puede llegar a ser el principal motivo que expresaba Jesús de esa desafección directamente que tiene en la política y también explica la llegada del propio Milei, como hemos hablado otras veces. Es decir, esa afección hace que alguien como Milei, tan histriónico, ya no voy a entrar en valorar solo sus políticas, sino tan histriónico, sea capaz de llegar el mensaje a la gente. Creo que sus políticas sí se pueden empezar a analizar, es decir, ese factor de los recortes, claro, han conseguido bajar la inflación, el famoso concepto de inflación como si fuera el fin del mundo, pero claro, despediendo a miles de personas, aumentando la pobreza a niveles que no se habían visto en la Argentina, con lo cual, bueno, eso al final es un caldo de cultivo, es decir, toda esa gente a la que está despidiendo, toda esa gente a la que le están quitando los subsidios, se están yendo a la pobreza directamente porque no hay un crecimiento económico, no tienen dónde agarrarse. Es decir, lo que están quitando de lo público no tienen en lo privado dónde agarrarse porque no producen, como hemos hablado otras veces, el sector servicios no existe en un país que en los últimos 20 años ha vivido más de la inmigración de la gente que ha salido que de lo propio que ha producido, más allá de vender, que para eso son los 40.000 millones de Donald Trump, para quedarse con los bienes de Argentina, con los minerales, con las tierras raras, el petróleo, es decir, esas 4 cosas que tiene, para eso son los 40.000 millones, decía Jesús. No suele hacer esto Estados Unidos porque no le ha hecho falta, pero en estas cuentas son 40.000 millones a cambio de algo, porque nadie da 40.000 millones, ¿sabes? Por muy amigos que se consideren que son, que todos dudamos de que sean su amigo, será su esclavo como mucho, pero no mucho más. La realidad es que el propio Javier Milei era contrario a todas esas ayudas del Fondo Monetario, decía que era lo último que se debía hacer porque era el fin de la Argentina, eso te ponía de esclavo del Fondo Monetario Internacional y a él ha pasado 2 años y lo está haciendo.
Con Donald Trump. Es que siempre, tienes el Fondo Monetario, eso, amigo. Siempre ha sido así en Argentina, la lucha para pagar al Fondo Monetario Internacional, incluso para pagar a Repsol. No olvidemos, la expropiación de Repsol fue un tema muy importante en su momento. Aquí hay que decir que Estados Unidos, y yo creo que ya viene de antes de Trump, la política. Estados Unidos, después de un intervencionismo colonialista en América Latina, que la controlaba, de repente desapareció. Eso propició que las empresas españolas ocupásemos el vacío que dejó Estados Unidos en las empresas y la economía de Sudamérica, precisamente, y Centroamérica. Más de Sudamérica, pero también de Centroamérica. Menos importante porque son países más pequeños, los de Centroamérica. Y ha sido muy importante. Fue lo que hizo multinacionales españolas, hay que decirlo, y eso fue por la retirada que hizo estratégica de Estados Unidos hace 30 años, después de la última experiencia de golpe de Estado de Chile, el fracaso en Argentina de golpe militar. Vamos, tendríamos que empezar a hacer un poco de historia. Y desde hace algún tiempo Estados Unidos consideró que era un error lo que había cometido, porque podía quedarse el problema al lado de su frontera. Y ha vuelto a actuar en el mundo hispano y en Latinoamérica, ha vuelto a influir, a actuar y quiere. Y estamos viéndolo en Venezuela de una forma, aparte de luchar contra el tráfico, de forma ilegal, porque eso sí es verdad, tendrán que juzgar, no bombardear y asesinar. Y quiero decir, y para acabar con el régimen de Maduro es evidente. Pero vemos en este momento con Colombia una presión también importante. Va a haber elecciones en Colombia dentro de poco. En Chile yo creo que están perdidas ya, desgraciadamente. Hay un cambio, va a quedar como la gran esperanza blanca Brasil, que gobierna, la gente de Brasil tiene algunas dudas. Gobierna Lula, pero no tiene mayoría. Tiene una minoría muy minoritaria. Tiene que pactar todos los días en el Parlamento con grupos de derecha y de extrema derecha para gobernar. Con los cristianos es muy complicada la situación. Pero lo está haciendo. Pero lo está haciendo, ¿no? Está negociando hasta con el propio Trump. Está negociando hasta con Trump. En eso ha demostrado una habilidad importante el presidente Lula. Entonces, aquí yo creo que estamos asistiendo a la aparición de nuevo de Estados Unidos en los intereses en Latinoamérica, de forma importante. Hombre, es de agradecer que no sea a través de golpes de Estado. Bueno, es de agradecer, de momento que sea... la carta blanca la hacía para actuar en la oposición, tampoco lo tienen... Todavía no han renunciado a... Todavía no ha funcionado. Todavía no lo han hecho. Digo que por lo menos no son golpes de Estado donde ha habido cientos de miles de muertos en el pasado. Esperemos que... ahora el próximo Nobel de la Paz no puede hacer eso. Estaba resolviendo los conflictos del mundo. No puede hacer eso. No, pero no hay que olvidarse ahí un poco en lo que estaba diciendo, esa vuelta, volver a mirar el patio trasero de los Estados Unidos, como ellos mismos definen a Latinoamérica, evidentemente viene motivada porque el imperio, lo que ya tenemos que definirle como el auténtico imperio que es China, les ha comido el terreno. Es decir, para que China la política de China, como se ha explicado muchas veces, no es la política de intervención directamente en los gobiernos. No. Directamente. En la economía directamente. Puertos, comunicaciones. Iba a decir, están haciendo puertos en Perú, en Bolivia, en determinados sitios de estos, que se están negociando y que los construyen ellos directamente, grandes bases para poder desde ahí extraer esos minerales que sus empresas están entrando a cogerlos, que es esa pelea que hablábamos antes un poco de los yacimientos de materiales raros que pueda haber en Argentina y demás, de esos 40.000 millones. China, sin dar tantas voces, sin Premio Nobel de la Paz, lleva muchos años instalándose en toda Latinoamérica con sus empresas y invirtiendo dinero directamente en esos países. Es verdad que en principio no están jugando, digamos, en el mapa político de los territorios. Le da igual negociar con el dictador de izquierdas que con el de la derecha. Le da igual negocia con todos. No tiene ningún problema. O con presidentes democráticos. No tiene problema con quién negociar porque van solo al negocio. Esto de las tierras raras es curioso, porque yo que me ha tocado vivir en Argentina hace unos 15, 16 años, me invitó un amigo con unas empresas que iban a comprar tierras raras. Había
me quedé impresionado, porque estuvimos en los Andes, era impresionante lo que había allí pero nadie quería invertir un duro. Ahora hay guerras por controlar este sistema. Hace 20 años nadie quería meterse en la explotación de este tipo de minas. Claro. Y ahora mira, cualquier territorio que tenga, y de hecho está desplazando últimamente bueno, no es que esté desplazando, no es verdad, pero sí que está, los países exportadores de petróleo, lo que ha sido la OPEP toda la vida, sí que está mirando a ese nuevo yacimiento de tierras raras, porque, bueno, pues sí que le puede hacer sombra un poco al petróleo de aquí a unos años. Yo no digo ahora mismo, pero aquí a unos años sí, yo creo que es evidente. Al final son elementos fundamentales para toda la nueva tecnología, para todo el desarrollo de la inteligencia artificial y de todos los aparatos que lo conllevan, que son los chips. Y para las nuevas guerras híbridas, que son como se están haciendo ahora, con lo cual para eso es fundamental. Son el elemento que queda ahora mismo fundamental y claro que va a ser más importante que el petróleo. Es decir, el petróleo, dentro de esos matices, y la lucha por Venezuela, aunque nos vayamos un poco del tema por Argentina, viene por la importancia que tiene el petróleo en venezolano, pero no es menos cierto que hoy en día la energía ya no depende del petróleo como dependía en los años 70. Ya no es un elemento fundamental. Hoy en día, pues eso, hay muchos países que pueden estar perfectamente con unos ratios de petróleo realmente... No, estamos asistiendo a que los grandes países ricos del petróleo, que son los que están, Arabia Saudí, Emiratos, etc., lo que quieren es invertir en inteligencia artificial, tienen grandes recursos económicos en dinero efectivo y necesitan esos minerales para invertir en lo nuevo, no para invertir en petróleo. Sí, para no quedarse atrás. Exacto, totalmente. Y ahí yo creo que estamos asistiendo a un cambio. Que Estados Unidos da pasos. Con Australia llega a un acuerdo también. Australia es un gran continente con metales de tipo, porque China tiene otros muchos. África lo tiene China más bien y Rusia controlado en este tema. Quiere Groenlandia por el mismo motivo. Que ya hace 3 meses que no habla de Groenlandia. Trump. Sí, pero ha mandado por allí a la CIA y demás. Están haciendo trabajos allí de convencer a los... Son 40.000 los nativos de Groenlandia, convenciéndoles con dádivas y regalos ganarse su voluntad. Lo ha dejado de hablar, pero el trabajo sigue. Pero para que se adhieran a Estados Unidos. Claro, para que se adhieran. Está comprándolos, son 40.000, los pueden comprar así de humano y de sencillo. Sí, es la intervención que ha pasado y que va a pasar y que va a seguir pasando siempre. Tú convences a una población de que le interesa más una cosa y luego solo tienes que exigir que se vote. Pues para ser tan liberal hay que ver cómo maneja el intervencionismo. Este hombre va. El concepto de liberal entra... Ahora es iliberal, no es liberal, iliberal. Es como te decía, no es lo que yo diga y no es lo que yo haga, jolines. El intervencionismo de estos gobiernos es total. Ese modelo... Es lo que dentro del modelo Milei-Trump, si le queremos llamar así, y con algunos más en Europa, aunque no son tan en ese sentido, claro, si nuestro modelo de crecimiento económico es China, porque yo creo que Rusia el modelo de crecimiento económico no lo es, podrá ser una potencia militar si queremos pero todavía, pero económicamente no, más allá porque solo vive de la venta de los materiales. Pero el modelo si el modelo es planificación, es que el modelo político tiene que ser autoritario. Porque si no designas la línea, es verdad que es mucho más complicado en una democracia decir, venga, vamos a hacer un plan a 15 años. Pues ya sabe quién es el presidente dentro de 15 años, no sabemos quién va a ser el presidente dentro de un mes en España, como para saberlo dentro de cuánto dices? De un mes. Ahí yo tengo una apuesta, no voy a decirla. Pero hay una pregunta que es muy difícil de responder. ¿Cómo va a incidir este tema en la extrema derecha en Europa? Yo creo que va a incidir. Están organizadas, están conectadas y tienen una gran financiación. Es que ese tema es fundamental. Esta vez no es un señor, no, es una organización poderosa con miles de millones que quieren dar un vuelco al mundo. Hoy has mandado tú un artículo de Juan Torres. Discrepo de algunas cosas lo que dice porque no da esperanza ninguna. Yo no soy tan pesimista, creo que siempre hay esperanza cuando hay ideas y cuando hay organización que se enfrenta a otra organización. Pero va a influir en Europa sin ninguna duda. Y yo lo que no veo es la respuesta por parte de los que somos demócratas, de la Unión Europea como organización política, cada vez más dividida, menos capaz de responder. Eso sí me preocupa. Pero si tenemos organización, capacidad de ideas claras, podemos responder. Si no, no. Claro, pero tú lo estás diciendo, la clave es la organización. Bien. Una organización se puede contraponer con otra organización, pero
¿Qué organización ahora mismo hay en la Casa de Europa? En la Casa Común Europea. Si es que, a ver, es que ni son ni arre, ¿sabes lo que te digo? Ni un ordeno y mando severo, que diría mi abuela, como Donald Trump, que aquí se hace lo que yo digo al golpe de decreto y si no me gustan las normas me las cambio y me invento otras, ni que es que vamos a morir de éxito, de reglamentarismo y de que hay que hacerlo conforme a los principios de derecho, hay que hacerlo conforme a las normas democráticas y el sistema europeo es el correcto. Yo digo, pero entre que el sistema del que nos hemos dotado los europeos y que nos han traído a este estado del bienestar como en ninguna otra parte del mundo se ha vivido hasta ahora, requiere en estos momentos de unas nuevas formas de organización que no son las que había a mediados del siglo XX ni a finales del siglo XX. Ahí tenemos algo que decía José Luis el otro día, y yo me quedo, te escucho, y aprendo. Decía, estos americanos y algunos europeos quieren copiar el modelo chino. Sí, que totalmente. Y claro, ahora ya hay dos imperios, no hay uno, hay dos. Y entonces se está demostrando que un imperio sin democracia es más eficiente que el imperio con democracia y con reglas. Y lo dijiste el otro día, y yo lo he pensado, y hay una parte, hay más motivos, pero ese es un motivo también, que está ahí. Me parece muy bien. ¿Y nosotros, como Unión Europea, qué hacemos? Ese es el error. Me da la sensación de que estamos viendo como un partido de... Todavía no sabemos si vamos o venimos. Pero es que nosotros, en Unión Europea, ese concepto yo creo que es donde nos equivocamos. Porque la Unión Europea no es un nosotros. ¿Debería serlo? No, yo creo que no. O sea, no puede serlo porque la Unión Europea, dentro de la Unión Europea, una gran parte de la población europea comparte esa tesis. Hay otra parte que no. Es decir, la representación que tiene la Unión Europea, por democrática que es, está así en el Parlamento Europeo. Sí, yo lo Entonces, aunque podemos decir, no, la mayoría del Parlamento Europeo no es de extrema derecha, evidentemente. Pero es evidentemente que el centro derecha europeo, viendo sus problemas electorales que está teniendo en todos los sitios, desde Alemania, Francia, Italia ya gobiernan, o sea, esa motivación, y es el problema que empiezan a tener esos gobiernos, es que hay mucha gente que piensa, igual que piensan la mayoría de estadounidenses que votaron a Trump. Entonces, la Unión Europea no es un todo. No es que la Unión Europea vaya... Yo creo que nos equivocamos cuando decimos la Unión Europea tiene que enfrentar a China, al modelo chino o al modelo estadounidense. Es difícil porque por la vía democrática, digamos que no somos partidarios de lo mismo en unos sitios o en otros, los gobiernos son diferentes, con todas las dificultades que tenga el sistema. Es decir, yo creo que la Unión Europea no es el mecanismo para enfrentar a eso. ¿Cuál va a ser el problema que va a tener la Unión Europea desde mi punto de vista? Y es que políticamente, mientras que siga creciendo eso, como bien ha dicho Jesús, muy organizado a nivel mundial, con mucho dinero que se financia y hay mucho dinero que también viene de Rusia. Y Rusia tiene un papel importantísimo en Europa en que se cree esa conciencia. Es decir, hazte oír, España tiene financiación de Rusia, no la tiene del movimiento All Right de Estados Unidos y no tiene mucho que ver con Steve Bannon, viene de otro sitio. Es decir, esas cuestiones son básicas para que... ¿Cuál es el problema que está empezando a tener en Meloni? Meloni puede pactar, Italia le viene muy bien pactar solo con Estados Unidos, pero cuando ya está dentro de la Unión Europea, no. Es decir, cuando toda esa... Va a pasar, que ese crecimiento un poco que dice Jesús, cuando haya muchos gobiernos de centro derecha o de derecha o extrema derecha o pactados juntos, van a tener que tomar una decisión sobre Europa, porque no se va a poder seguir siendo el esclavo de Estados Unidos. Porque es que ese bienestar, también hay que ser honestos, porque siempre nos vemos en el ombligo. Hay una parte importantísima de ese bienestar europeo que nace, evidentemente, después de la Segunda Guerra Mundial y gracias a Estados Unidos. Igual que Alemania ayudó a España para que creciera después de la dictadura, a cambio de llevarse unos beneficios, que nadie hace nada gratis, Estados Unidos hizo lo mismo. Estados Unidos creció gracias a el fin de la guerra en Europa y a dar dinero a cambio de llevarse beneficios. Eso es. Entonces, yo no tengo ningún problema con esa fórmula mientras sea siempre ganar-ganar. Quiero decir, mientras sea unos acuerdos mutuamente beneficiosos para ambas partes, yo con esos acuerdos no tengo ningún tipo de... Claro, el problema viene cuando empezamos a ganar-perder. Claro, porque perder no nos gusta a nadie. Claro, que sí que es muy bonito lo de que es muy bonito participar, Hombre, pero a todo el mundo nos gusta ganar. Hay un jugador nuevo en la partida con el que no se contaba y que no juega, que juega en otra liga. No estoy de acuerdo contigo. Y luego de que tenemos es un nuevo. problema... Perdón, es que no estoy de acuerdo contigo de que es nuevo, porque tú por jugador nuevo entiendo que te estás refiriendo a China. Sí, claro. Pero es que esto de China lo estamos viendo venir desde hace mucho tiempo ya. Pero no lo creíamos que iba a ir...
Pero como las setas. Pero no que íbamos que iba a ir a la velocidad que va. No queríamos que iba a la velocidad que va. No, que llevamos mirando a otro lado muchos años. Sí, por y nos ha cogido el toro. Eso lo comparto. Nos ha cogido el toro. Y le hemos trasladado nuestras fábricas allí, le hemos trasladado nuestro método de producción, y además tenemos un problema añadido. El número que sucede en la Unión Europea y sucede en España, y hoy me han dado un artículo de Colboni que me ha parecido bien, de quitar 30, todo lo normatizamos, todo lo hacemos más complicado y muy complejo, demasiado complejo. La Unión Europea tiene normas... Pero yo en eso ¿qué? Ahí no tenemos de acuerdo del todo. Yo creo que ahí, pero ahí, yo creo, hoy he oído a ¿De verdad, ministras... ¿De verdad China no tiene más normas que Europa? No, yo creo que no. Claro, porque solo vemos las normas, el concepto de las normas es, hay muchas normas para producir, porque es el concepto. El concepto de burocratización... No, para todo, es que para todo. Sí, ya, hasta la todo. vida personal, ¿eh? Sí, ya, hoy otra ministra española quiere regular mi vida, me niego. Me niego a que me regule mi vida, una hoy y otra. ¿Por qué lo dices esto ahora, perdona? Se lo digo por una noticia que salió hoy sobre la ministra Sira Rigo. Sí. Y que ha dicho Bueno, no es el tema. Bueno, luego lo dices. Pero en ese tema hay demasiado, desde mi punto de vista, no quiero que me judicialicen toda mi vida. Me niego a que cada acto de mi vida esté controlado, regulado. Quiero tener libertad. Ahí estoy en contra de la tendencia. Quiero libertad. ¿Libertad para qué? Para ser equivocarme. Libre. Para ser libre. Incluso para equivocarme. Libertad para ser libre. Son dos planos diferentes. Es un plano diferente. Creo que son planos diferentes. Creo que cuando se critica la burocratización, la reglamentación en Europa, yo creo que China tiene su... Otra cosa es que China no tenga límites hacia afuera de China. Y los cambia. Pero nosotros... No, allí, claro, esas normas se cambian de un día para otro. Aquí no, aquí son años para cambiar una norma. Son años para cambiar una norma. No, pero que pero eso es la parte de la democracia. Claro, si tú una norma la quieres trabajar, consensuar y hablar, pues normas tardan mucho en llevarse. Entonces, claro, y hasta que se implanta. Pero a lo mejor se pueden hacer. Claro, en una dictadura más rápido. Pero a lo mejor en democracia se puede hacer un poco mejor. Y tenemos a lo mejor tenemos demasiada burocracia. A lo mejor tenemos una diferencia en ese tema, no en este tema, sino sobre el funcionamiento de los servicios públicos, la gestión de los servicios públicos. Tenemos diferencias. Y a lo mejor por ahí va a venir una obligación de cambiar, a lo mejor nos va a venir impuesta por los hechos. Pues si no, a lo mejor somos irrelevantes y no vamos a estar en ninguna parte. Estamos demasiado... ¿Qué está haciendo Trump ahora? Haciendo una demostración de fuerza, como siempre, lo hace todo por la fuerza, con el cierre del gobierno. Está tratando de demostrar que el país funciona sin el gobierno. Es una demostración de fuerza, mentirosa porque luego vienen los presupuestos, pero a veces las mentiras tienen un fondo... a la vez que compra Intel. Sí. Compra Intel y más, y otra, ya entra otros más. A la vez que está interviniendo en el mercado, está diciendo que el problema es el que no funciona el gobierno. Es que creo que al final, como le compramos el marco, no, perdona, usted es un intervencionista y está comprando empresas para vender. Sí, y la burocracia esa que decimos que no vale, es la que ha creado muchas de la economía y de la tecnología. Sí, pero a lo mejor no. Pero a lo mejor utilizan un hecho real, que es un exceso o mal funcionamiento o mala gestión de los servicios públicos, lo utilizan de forma torticera, pero eso existe en la vida, pero eso no significa que no exista el problema. No me hagas tu por torticero. No me hagas de torticero. Pero eso no quiere decir que no exista el problema, si el problema existe, si evidentemente, porque para que tú puedas seguir extendiendo ese bulo de que el problema es la burocracia a todos los niveles, necesitas que no funcione. Pero la cuestión, que ese es el debate que tenemos siempre, no funciona por falta de personal. O sea, que claro, es que la burocracia, que si ahora Estados Unidos es el modelo de la burocracia, porque es verdad que Europa o Bruselas, digamos, siempre ha cargado con esa losa desde el principio. Eso es europeo. Sí, pero por eso, que imaginaros que estamos hablando de que el país... Claro, pero... Ahí es para mí es cuando se rompe, digamos, el discurso. Porque si Estados Unidos funciona bien sin gobierno, todo el mundo funciona sin gobierno. No, pero eso es una mentira. Porque el gobierno más grande del mundo sigue siendo el de China y es el que mejor funciona. Es que la mentira ahí, José Luis, tú mismo has caído en ella. Claro, es la misma mentira. No es la misma mentira. No es la misma mentira. El gobierno de Estados Unidos no funciona durante 30 días, pero luego va a pagarse a todos los funcionarios, a todo el empleo, y funciona. No es lo mismo que estoy planteando yo. No, yo no he dicho que sea lo que tú estás planteando. Digo en ese marco que nos estamos dando de cada vez. Pero gracias al problema. Pongo un ejemplo, José Luis.
date cuenta que en No, me voy a ir a Getafe. En Argentina No te se dice voy a lo poner mismo. como- Nadie está diciendo que has dicho la democracia o la burocracia. La Yo burocracia. estoy con- perdón. No, pero te voy a poner un ejemplo de por qué esto no funciona. Llevamos denunciando algunos desde hace 4 años o 5 la cobertura telefónica de Getafe para 50.000. Se ha llegado a 20 plenos, se han hecho y seguimos cada día. No solamente que no ha cambiado, vamos peor. Todavía hay más zonas con peor Sí, sí, cobertura. es verdad. Entonces, esto es lo que no es tolerable. No puedes pasar 5 años sin que se arregle algo que es hoy fundamental para la vida de los ciudadanos. Un ejemplo perfecto. Pero eso no es No lo puedo estar más de acuerdo contigo. pero eso no es un ejemplo de burocracia, eso es un ejemplo De no burocracia. de, No, de es un ejemplo, claro. falta de competencia. No, voy a no, no, decir. eso es un ejemplo de no burocracia. De falta de Es decir, competencia. si las De telecomunicaciones... inutilidad. ¿Qué coño? No, totalmente. Por no Si las decir otra cosa. telecomunicaciones, en vez de estar haciendo concesiones administrativas que debería regular el Ministerio de Industria, que no hace su trabajo, fueran públicas, le llevaran a la administración y obligaran a que no fuera un negocio para que 4 empresas se lucren y no pongan las antenas que tienen que poner, si de esa manera, si fuera público de verdad, tendría cobertura todo Getafe. Pero Como ¿qué es un me estás negocio diciendo? privado, no hay cobertura. Pero que me estás diciendo cuando Totalmente. pero que me estás diciendo cuando te vas a cualquier pueblo ahora mismo de la España, de la mal llamada España vaciada y tienes cobertura en Totalmente. toda parte del Pero pueblo. ¿sabes por qué? Y tienes Pero y ¿sabes vas a- por qué? escucha, y vas Pero a ¿sabes por comprar, qué? no, déjame, sí, lo sé. Y vas a comprar aquí Porque a lo la paga el calle Estado. y no tienes que comprar Porque aquí. lo paga el Estado. Bueno, Pero lo hace porque en mi empresa pueblo- privada. Pero lo hace empresa privada. Porque lo paga el Estado. Pero lo hace empresa Y- privada. Totalmente, Y porque aquí- lo paga y el aquí- Estado. Y aquí porque no se Y hace aquí ninguna porque- cosa. Porque aquí el Estado no lo paga. Bueno, pero- Jesús, porque en mi pueblo, en en mi pueblo con 20 vecinos, hay mejor cobertura aquí, como muy bien dice Sandra, tienes fibra óptica que te llega a la puerta de tu casa, igual que aquí, por cierto, pero aquí está subvencionado por el Estado. Pero el Estado ha pagado a Si no, Movistar si- que no que no perdona. estamos criticando la fibra óptica, estamos criticando la cobertura. la cobertura Que sí, convencional. y que la cobertura, convencional. que hay mejor cobertura en mi pueblo que en mi barrio. Si yo te lo estoy reconociendo, pero te estoy diciendo que porque en mi pueblo, Esto llevaría, el Estado... nos hemos escapado, llevaría a otro debate que yo estoy dispuesto, porque sobre este tema El Estado, creo que tenemos que cambiar. el Estado ha puesto dinero allí y por eso está allí la ESA, porque si no, no iría, porque no es rentable económicamente para una empresa ir a un pueblo de 20 Pero vecinos. vamos A ver tu, que el a tu- señor- a tu que lo que intervención pasa- contestaría, volviendo a la historia, digo que llevaría mucho debate. Telefónica fue pública, 100%, y todas las telecomunicaciones públicas. Y fueron un desastre durante cientos de años. O sea, que esa argumentación no vale, porque ya hemos tenido... No he dicho que tenga que ser pública la No, lo has dicho. telefónica. Sí, no, lo has dicho. he dicho... No, he Las dicho... comunicaciones. No, eso es, pero es que es Yo- distinto. Yo te digo una cosa, que Esto es para debatirlo. Es distinto. Es para- José Luis, es para debatirlo largo y pero tendido. esto si queréis hacemos el debate otro día, pero es inconcebible que mientras que el resto de los pueblos a nuestro alrededor con las mismas normas, con las mismas empresas y con los mismos sitios tenga una cobertura perfecta y aquí no puedas ir a comprar a la calle Madrid porque tienen que salir los tenderos con el datáfono a atenderte fuera y no puedes mantener una conversación si alguien te llama porque no te... Jolín, es que el otro día Fernando Jauregui cuando vino a la presentación del libro, al salir tenía que hacer una llamada en la Casa de Castilla-La Mancha y decía, pero bueno, ¿pero qué es lo que pasa aquí? Digo, no, es que la cobertura en Getafe está fatal. Déjame una Digo, hora. y concretamente en el barrio de San Isidro Bueno, ya a mí- es... a mí no me lo ya voy a- es, déjame una exactamente. demagogia. Entonces, Además- no se puede mantener a la población en estas alturas del siglo donde la gente está teletrabajando y donde en muchas casas no hay teléfono fijo Pero si eso estamos de y hay que acuerdo. llamar a un servicio de emergencias y que no puedas llamar porque no tienes cobertura Voy a hacer- en En eso estamos José completamente Luis, de voy a acuerdo. hacer una demagogia. En Getafe. Una demagogia Sí, fácil. sí, en eso estamos de acuerdo Una totalmente. demagogia. Espero que no suceda con la telefonía pública lo que sucedió en Argentina cuando compró Telefónica, que había 3.000 muertos cobrando el sueldo. Espero que no suceda eso. Bueno, Eso es demagogia barata. ya que hablamos con Argentina. Eso es demagogia barata. No, pero está muy bien porque Volvemos a Argentina. así acabamos con Argentina. Bueno, muchísimas gracias a los dos por participar. Gracias a ti Bueno, por, gracias a ti por tenerla. gracias a ti por invitarnos.